Toño tiene 42 años y ha vivido muchísimas experiencias, desde extrañas hasta muy preocupantes, como por ejemplo ser perseguido, como por ejemplo pasar por un lugar donde se está cometiendo algún ilícito, donde le están haciendo daño a alguna persona y él realmente no poder frenarse ni hacer absolutamente nada, porque si lo hace pues él también terminaría siendo víctima. Una de las cosas más extrañas y aterradoras que le han ocurrido es encontrarse a un niño pequeño de alrededor de 5 años, me comenta Toño, en una carretera que va hacia Pachuca. Toño vive en Ciudad de México y me comenta que desde que era muy pequeñito pues ha tenido una fascinación por las bicicletas muy grande. Su fascinación por las bicicletas surge de que su papá es contratista, por lo cual casi no estaba en el hogar. Sin embargo, pues en una ocasión, un día de Reyes, le regaló una bicicleta y se comprometió con Toño a estar en su casa hasta que el niño aprendiera a andar en bicicleta, y así lo hizo. Dice que fue una experiencia muy bonita, que se sintió muy apreciado por su papá, y él cree que desde ese entonces le agarró pues mucho cariño a la bicicleta. Cuando Toño cumplió 13 años, iba y venía solo a la secundaria en su bicicleta. Cada que tenía dinero, en lugar de gastarlo en videojuegos o en juguetes o cualquier cosa que a un joven de esa edad le podría gustar, prefería gastar el dinero en una corneta para su bicicleta, en hacerle alguna mejora, en comprar luces o reflejante para la bici, etcétera, etcétera. El tiempo en la vida de Toño pasó pues de una manera, él me comenta, muy normal, muy común. Su familia no tenía grandes problemas económicos, ni había problemas entre su familia. Su hermana mayor, cuando Toño iba en la prepa, ya estaba terminando de graduarse en la universidad. Ella estudió la carrera de Derecho para ser una gran abogada. Su mamá trabajaba, su papá trabajaba. Obviamente, pues el paso del tiempo, la madurez de cada integrante de la familia, los deberes, las responsabilidades que cada uno tenía, los iban separando poco a poco. Antes, cada que su papá tenía un tiempo libre, unas vacaciones, etcétera, pues todos dejaban las cosas que tenían que hacer y se iban juntos de paseo pues a algún lugar, dependiendo qué tanto tiempo tuvieran para descansar. Si era un fin de semana, se iban tal vez a Acapulco, tal vez a Cuernavaca, a Puebla, algún lugar, básicamente a turistear, a comer, etcétera, etcétera. Sin embargo, pues ya cuando todos estaban grandes, cuando ya también Toño estaba en la universidad estudiando la carrera de psicología, su hermana pues salía a otros estados. Su papá, pues con este tema de que era contratista y todo esto, también viajaba mucho. A menudo él se quedaba solo con su mamá, pero pues su mamá también, pues el tema del trabajo, el tema de que también su mamá ya estaba algo mayor y vivía en Veracruz, pues ella la iba a visitar. La universidad de Toño quedaba bastante lejos, etcétera, etcétera. Empezó la familia pues a separarse de alguna forma. Sin embargo, nunca hubo un problema entre ellos de que ya no se hablaran o de que los papás se están divorciando ni nada de esto. Pasó el tiempo, el papá de Toño ya estaba pues algo mayor, ya empezaba a sentirse cansado y le comentó a su esposa que él quería pues ya pasar más tiempo con su familia, que ya los hijos estaban formados, tenían trabajo, tenían estudios. La mamá de Toño había puesto ya para aquel entonces un pequeño negocio, el cual le daba los suficientes ingresos pues para vivir tranquilamente. Dice que no vivían así con mucho dinero ni nada, pero que pues no faltaba la comida, no faltaba nada. Ya prácticamente vivían solos los papás de Toño. Su hermana pues ya se había juntado, ya se había ido a vivir a otro lado. Toño ya se había salido también de la casa de sus papás, se había mudado cerca del consultorio que él mismo había puesto, el cual estaba en un lugar rentado, y dijo pues sabes qué, tengo que mudarme más cerca para pues no hacer tanto tiempo de la casa de mis papás hasta el consultorio, y aparte pues ellos necesitan su espacio, su tiempo. En fin, era diciembre cuando el papá de Toño pues le estaba comentando eso a su mamá, que quería salir, que quería que fueran como antes, todos juntos de vacaciones, que extrañaba esos tiempos, y que pues como él ya estaba mayor y estaba cansado, tenía miedo incluso de perder la vida y simplemente pues que le llamaran a sus hijos por teléfono, y que la última reunión familiar hubiera sido en Navidad o en el cumpleaños de alguien. Su papá quería pues revivir esos viejos tiempos, esos bellos tiempos cuando todos eran felices sin darse cuenta. Entonces pues la mamá de Toño se comunica con su hija, se comunica con Toño. 2 semanas antes de este plan que sus papás ya habían elaborado, pues le marcan
a sus hijos, oigan, pueden venir a la casa, vamos a reunirnos, queremos salir de vacaciones, vámonos a Cuernavaca, algo pues tranquilo. Ellos ya habían hecho una reserva de una casa pues muy grande para pues pasar ellos un fin de semana, simplemente 3 días tranquilos, comiendo bien, nadando en la alberca de esa casa. Querían pasar los días 21, 22 y 23 de diciembre en esa casa. Ya el día 24 se iban a reunir en casa pues de familiares, una reunión grande para la cena de Nochebuena, Navidad, etcétera, etcétera. Toño y su hermana aceptan. El tema aquí es que los papás de Toño querían que ellos llegaran a la casa y de ahí salieran los 4 en el automóvil, como en los viejos tiempos. El papá de Toño iría conduciendo, su mamá de copiloto, Toño iría sentado en el asiento de atrás junto a su hermana. Todos irían escuchando música, contando chistes, se frenarían en algún lugar a comer algo, a tomarse un par de fotografías, etcétera, etcétera. Un plan familiar muy bonito. Pero resulta que Toño pues sí estaba realmente obsesionado con la bicicleta. Antes de tener su consultorio, él solía salir cada fin de semana y recorrer alguna carretera prácticamente desde la madrugada hasta la tarde de ese mismo día. Él salía a las 4 o 5 de la mañana, se iba a algún poblado, se iba a alguna ciudad cercana en bicicleta, desayunaba, iba haciendo ciertas paradas, se tomaba fotografías en ciertos lugares. Él disfrutaba muchísimo este tema de andar en bicicleta, pero desde que tenía su consultorio, desde que pues ya empezó a tener pues esta vida de adulto responsable, había dejado de hacer esta práctica y de vez en cuando salía en su bicicleta pues a hacer pequeños recorridos de 2 horas, 1 hora, media hora. Toño extrañaba muchísimo eso, salir en la bicicleta, recorrer largas distancias. Y peor aún, Toño había estado ahorrando dinero para comprarse una bicicleta que pues para nosotros sería muy cara, especialmente tratándose de una bicicleta, pero que para Toño era un sueño tener, era una inversión, era algo que toda su vida había querido. Era una bicicleta que costaba 35,000 pesos, una bicicleta diseñada precisamente para ruta, para andar en carreteras, para, bueno, trayectos larguísimos, y por fin la tenía. La ocasión era excelente. Él quería irse desde su casa hasta Cuernavaca, planeaba salir igualmente a las 4 o 5 de la mañana para llegar a Cuernavaca entre 9 y 11 de la mañana, reunirse con su familia. Era algo que él deseaba en realidad, que él tenía muchísimas ganas de hacer, por lo cual le dice a su papá: oye papá, ¿qué crees? Que pues es que me compré esta bicicleta, no he tenido tiempo de salir, no he tenido tampoco una buena razón, un buen pretexto para hacer una ruta larga y extraño muchísimo hacer esto. ¿Te molestaría si yo me voy en mi bicicleta hasta Cuernavaca y los veo allá? Tú nada más me pasas la dirección de la casa y pues nos la pasamos bien. ¿Qué opinas? Su papá, un tanto desilusionado, pero reteniendo esas ganas de decirle: no hijo, vente para acá, etcétera, etcétera, le dice: sí hijo, está bien, dice, vete en tu bicicleta y allá nos vemos, mira, te paso la dirección. Le pasa la dirección, le pasa la ubicación de la casa y llega ese día, llega el día 21 de diciembre. Son las 4 de la mañana, Toño ya se levantó, ya se bañó, ya se puso su ropa de ciclista, tiene su casco, una mochila, las baterías de las lámparas de su bicicleta están recargadas. Adentro de la mochila trae unos tenis, un pantalón, trae ropa cómoda, calzoncillos, etcétera. Es una mochila un poco más grande de lo que él estaba acostumbrado a llevar, pero era fácil para él, y más teniendo esa excelente bicicleta ligera, resistente, suave, que aprovecharía perfectamente la energía que le proporcionara el mismo Antonio al pedalear. Toño sale a las 4:30 de la mañana de su casa. Había hablado en la noche con su papá y con su mamá. Solo quería confirmar el lugar de la casa. Él les comentó que iba a llegar a esas horas, que por favor no salieran o no anduvieran por ahí, porque pues obvio él no tenía llaves ni nada y no quería quedarse afuera esperando, cansado, tal vez bajo la luz del sol, a que ellos llegaran. Ellos le comentaron que sí, que no había ningún problema, que iban a estar en la casa, que bueno,
Ya estaba todo listo para que pasaran esos excelentes 3 días de diciembre. Toño iba disfrutando la ruta a más no poder, la frescura de la madrugada, la sensación en el ambiente de libertad, las calles prácticamente vacías a esa hora. Toño me comenta que sentía cómo su cuerpo se activaba al pedalear, se energizaba. Él sentía que rejuvenecía al recorrer las calles de la Ciudad de México rumbo a la carretera que va a Cuernavaca. Cuando Toño menos se da cuenta, ya está sobre la carretera que va hacia Cuernavaca. Toño nota que el cielo cada vez está más claro, cada vez toma un color azul más bonito, y a lo lejos, en esa carretera que va hacia Cuernavaca, ve como el sol poco a poco va emergiendo en el horizonte. Ese día era perfecto para Toño. Él iba pedaleando tranquilamente cuando nota que un poco más adelante empieza a haber tráfico en esa carretera. Toño me comenta que él sabe que hay muchos accidentes en esa carretera, que a veces los motociclistas la usan como pista de carreras de una manera totalmente irresponsable, y que en más de una ocasión pues ya se había enterado o incluso le había tocado ver accidentes en esa misma carretera. Toño dice, bueno, pues ojalá que la persona que se haya accidentado esté bien, y pues ni modo, ¿no? Él sigue pedaleando. Llega ese punto en el que el tráfico empieza a ser un poco más denso. Toño empieza a filtrarse entre los autos que estaban en un punto prácticamente parados. Más adelante pues ya ve las luces de las patrullas, la ambulancia, ve una camioneta volteada de lado, dice, no manches, dice, estuvo fuerte el accidente. ¿Quién sabe qué le pegó a esa camioneta? ¿Quién sabe quién la embistió? Pero incluso se ve que la camioneta rodó, que dio vueltas. Más adelante, Toño se encuentra con la desagradable imagen del vehículo de su padre, un vehículo que habían tenido desde hace muchísimo tiempo, totalmente deshecho. El vehículo estaba despedazado. Era imposible que alguien ahí dentro hubiera sobrevivido. Cuando Toño mira esto, se frena en seco por completo y se queda viendo incrédulo esa horrible imagen de el vehículo de su familia destruido. Toño se aferra a la idea de que es una coincidencia, de que ese vehículo es igual, es del mismo color, es viejo, pero no es el de su padre, no está su familia ahí dentro. Sin embargo, lamentablemente se acerca a comprobar que efectivamente adentro de ese vehículo estaban los restos de sus familiares sin vida. Cuando él intentó acercarse desesperadamente, obviamente los policías lo detuvieron, le dijeron que estaban haciendo labores de rescate. El auto estaba totalmente hecho chatarra, estaban cortando con unas tijeras hidráulicas, pinza hidráulica, este artefacto de rescate que usan para precisamente cortar el metal de los vehículos colisionados. Estaban ahí los cuerpos de seguridad y de rescate pues haciendo sus labores. Uno de los oficiales que estaban impidiéndole el paso le dice, mira, tranquilo, puede ser una coincidencia, estos carros son muy comunes en Ciudad de México, te voy a dictar las placas porque de nada te va a servir asomarte. Las personas que están allá adentro están irreconocibles, están entre el fierro, no los vas a poder ni siquiera ver, y lo que veas puede ser algo pues totalmente desagradable para ti. Dime si estas son las placas del auto de tu padre. Otro oficial se acerca con una libreta donde estaban apuntadas las placas y efectivamente eran las placas del auto de la familia. Toño ese día perdió a toda su familia de un jalón. Y a partir de ahí Toño se convirtió en una persona solitaria, prácticamente ermitaña. Empezó a tener problemas con su alimentación, empezó a tener problemas para dormir. Se convirtió en una persona pues un tanto desconectada. Él en ese entonces pues tenía una novia con la cual llevaba una relación de unos cuantos meses, y desde que ocurrió eso decidió separarse.
decidió alejarse, se lo comentó, le dijo, ¿sabes qué? No sé si estoy haciendo con mi vida lo que quiero, no sé si lo que quiero es la vida perfecta o la vida más aceptable que debería, entre comillas, de tener una persona. Estudiar, trabajar, poner su negocio, tener una novia, casarse. Toño había reflexionado mucho y decía que por seguir ese ideal, su padre había perdido muchísimo tiempo. Sí, su papá tenía trabajo, tenía dinero, sus hijos estudiaban. Esa familia era un modelo a seguir, no tenían problemas graves. Cuando llegaba a haber una discusión entre sus padres, Toño se iba a la escuela y cuando regresaba estaban su papá y su mamá sentados juntos, cenando, platicando, riéndose. Realmente no tenían ningún problema mayor. Sin embargo, el tiempo que pasaban juntos era cada vez menor y menor y menor, hasta que ese horrible día, pues la vida decidió arrebatarle a toda su familia de un jalón. Toño me comenta que probablemente cuando ocurrió eso, él estaba en esa crisis de los 40, en esa crisis en que la persona siente que ya se le está acabando el tiempo, que ya está envejeciendo y empiezan a hacer pues una serie de locuras, empiezan a tomar decisiones extrañas, etcétera, etcétera. Y él piensa que pues también parte de su actitud que empezó a tomar en ese tiempo fue por eso. Él decidió que no iba a desperdiciar un día más de su vida. Decidió que quería viajar por todo México, incluso por todo el mundo en su bicicleta, que ya el consultorio no lo iba a detener, que ya no lo iba a detener este tema de la novia, de salir, de lo social, de los cumpleaños. Dijo, no más, ya no quiero seguir ese modelo de vida, ya perdí a mi familia, ya perdí mucho tiempo, quiero hacer lo que en verdad me gusta, lo que en verdad amo, lo que me salvó la vida, que es andar en bicicleta. Quiero recorrer México, recorrer Latinoamérica, tal vez en algún momento recorrer el mundo en mi bicicleta. Y si pierdo la vida en el camino, estaré feliz, estaré contento de reunirme con mi familia en donde quiera que estén. Y así lo hizo. Empezó poco a poco a vender cosas que él realmente no ocupaba, no quería, no necesitaba y no le servían de nada en su nuevo modo de vida. Vendió su televisión, vendió su automóvil, vendió varios de los muebles que tenía en casa. Se quedó únicamente con una cama, un sofá, una mesa, un refrigerador y una estufa. Prácticamente vació su casa, porque él ya no iba a estar más en esa casa. Además estaba en la disyuntiva de vender, era un departamento, el departamento que se había comprado pues con todo ese esfuerzo, con todo ese trabajo que había hecho prácticamente durante toda su adultez, e irse a vivir a la casa de sus padres. Es así como pues Toño se desprende prácticamente de todo y comienza a recorrer México. Primero empieza a recorrer lugares cercanos a Ciudad de México, Querétaro, Cuernavaca, Toluca, y en uno de esos viajes, en un viaje que estaba haciendo hacia Pachuca, es cuando le ocurre lo que prácticamente le puso fin a esta nueva forma de vida que ya había comenzado para Toño. Y es que él me comenta que en la noche, en la madrugada antes de salir hacia Pachuca, había estado teniendo una mala sensación. La sensación de que algo malo le iba a ocurrir, de que tal vez era su último viaje. Empezaron a llegarle recuerdos de su familia adentro de ese automóvil, porque él me comenta que sí alcanzó a ver desde lejos pues el auto deshecho, fluidos hemáticos, partes del cuerpo de sus familiares, y fue algo horrible, algo escalofriante. A pesar de esa sensación de que no debía hacer ese viaje, Toño se fue a acostar y trató de dormirse hasta la hora que él estaba acostumbrado, 4 o 5 de la mañana, para salir y empezar pues la ruta hacia Pachuca. Sin embargo, esa noche no pudo dormir. Comenzó a tener pesadillas, se levantaba cada rato al baño, estaba acostado y no se acomodaba y no se acomodaba. Cuando por fin empezaba a quedarse dormido, escuchaba sonidos de impactos o gritos o cosas así que lo despertaban a mitad de esa pequeña siesta que involuntariamente estaba tomando, ya que él quería dormir, no tomar una siesta. Sin embargo, su descanso por todos estos temas se había reducido ya a simples pequeñas siestas.
Cuando Toño ya se estaba quedando dormido, suena la alarma de su celular. Toño abre los ojos de golpe, dice que quería seguir durmiendo, pero que él para esto de los viajes es muy disciplinado. Fastidiado, ay, dice, ni modo, dice, pues voy a empezar la ruta. Se levanta, se baña, desayuna, se pone su ropa de ciclista, carga su mochila que ya estaba previamente preparada para ese viaje, toma su bicicleta, sale de su departamento y comienza a recorrer las calles de la Ciudad de México hacia la carretera que va hacia Pachuca. Toño iba muy distraído, muy nervioso, tenía miedo de que algún automóvil lo embistiera, tenía miedo de que le salieran algunos delincuentes, lo bajaran de su bicicleta, lo golpearan. Él sabía que algo estaba mal. Sin embargo, continuó pedaleando hacia la carretera de Pachuca. Dice Toño que esa noche era larga y extrañamente oscura, que a pesar de que ya eran las 5 de la mañana para cuando él llegó a la carretera, no se veía ningún indicio de que fuera a amanecer. Esa carretera estaba totalmente ennegrecida por la oscuridad. La luz de la linterna de su bicicleta era devorada por la penumbra de esa noche. Toño entra a la carretera muy nerviosamente y poco a poco empieza a transcurrir el tiempo. Él sigue avanzando, lleva ya media hora en la carretera, pero todavía se ve todo muy negro, muy oscuro. Todavía no hay indicios de que vaya a salir el sol. Toño se frena para beber agua, toma el celular de la bicicleta, ve la hora y dice, todavía falta un poco para amanecer, me siento nervioso, me siento un poco asustado, no sé qué es lo que está pasando, pero definitivamente hay algo que no está bien. En ese momento él duda en si dar la vuelta y regresar a casa, porque sabe que le esperaba un día pesado, un viaje que realmente no iba a disfrutar demasiado. Sin embargo, esta disciplina que él tenía para hacer sus viajes lo forza a continuar. Dice él que después de tomar ese pequeño descanso, reanuda la marcha y empieza a pedalear, La luz de su bicicleta alumbra a lo lejos a un niño pequeño que trae un suéter rojo, un niño de alrededor de 5 años, el cual me comenta que no tenía pantalón y no tenía zapatos. El niño va corriendo en medio de la obscuridad en esa carretera. A Toño se le hace muy extraño lo que está viendo. Continúa pedaleando hacia el niño, pero el niño parece que prácticamente está huyendo de algo. Toño acelera en su bicicleta para alcanzarlo y estando ya cerca de este pequeñito, le grita: ¡Hey niño, ¿a dónde vas? Cuando el niño voltea, Toño se da cuenta de que este pequeño tiene un agujero en donde debería de ir su cara. Un agujero enrojecido por su fluido hemático. En ese agujero había colgajos de carne nada más. Parecía que algo había devorado su rostro. Entre toda esa masa de carne y fluido hemático, Toño logra ubicar los dientes del pequeño y uno de sus ojos, el cual pues estaba prácticamente colgando adentro de lo que alguna vez había sido su rostro. Toño se queda paralizado totalmente. Dice que no pudo moverse, que el niño estaba más o menos a 3 metros de distancia de él. La actitud de este niño era absolutamente horrorizante. Dice que inmediatamente después de que este niño volteó, empezó a escuchar que este niño hacía una respiración horrorosa, como si le costara muchísimo trabajo respirar y estuviera atragantándose precisamente con los fluidos que emanaban de ese agujero donde alguna vez estuvo su rostro. El niño comienza a caminar despacio hacia Toño de una forma en la que Toño dice que se sentía depredado, que sentía que ese niño lo estaba acechando y que iba por él. Toño estaba horrorizado y le aterraba lo que este niño, si es que era un niño, pudiera hacerle. Esta pequeña criatura comienza a acercarse un poco más rápido, pero de forma pausada. Caminaba y se frenaba. Avanzaba más y se frenaba nuevamente. Y se quedaba viendo de alguna forma hacia él.
con ese ojo que estaba colgando en ese húmedo y horrible agujero que estaba en su cabeza. Toño se queda totalmente paralizado viendo hacia este pequeño niño, cuando de la nada siente un golpe, siente que algo lo embiste por detrás. Toño sale volando por los aires y a partir de ahí no se acuerda de nada. Toño despierta en el hospital con una fractura en la cadera, con contusiones prácticamente en todo el cuerpo, pero afortunadamente había salvado su vida gracias a que traía casco. La persona que lo embistió dice que iba manejando como si nada en medio de la noche, pero que de la nada apareció Toño en su bicicleta frente a él, que estaba absolutamente frenado, y cuando quiso reaccionar el chofer de este vehículo, pues ya era demasiado tarde, ya había embestido a Toño. Sin embargo, se hizo responsable, subió a Toño a su vehículo, subió la bicicleta a la cajuela de este mismo vehículo y decidió llevarlo de regreso a Ciudad de México al hospital más cercano. Dice Toño que después de este incidente, pues él dejó de viajar de noche, que dejó de salir de noche en la carretera, que se puso a investigar si en esa carretera había ocurrido algún accidente donde estuviera involucrado este niño, si habían encontrado algún cadáver de un pequeño por ahí o algo así. Sin embargo, pues no encontró más que noticias que sí, tal vez de alguna forma podrían apuntar a que ese niño era precisamente un alma en pena. Pero por todo lo que había estado ocurriendo en la noche y demás, Toño piensa más que en realidad se topó con un demonio que quiso sabotearle el viaje y finalmente lo logró. Si te gustó este video, recuerda regalarme un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigas y amigos. Gracias a todas y todos los que me apoyan con un super chat, super sticker, super gracias. Nos vemos en otro video. Chao.